Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a José María. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido a Cambio de Agujas. Hola Cristina, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu programa. ¿Puedes decirnos un poco cómo era tu familia, si participabais de la fe, si tomasteis los sacramentos? Bueno, pues yo soy de Alcorcón, de Madrid, y nací en una familia católica. Entonces, pues íbamos todos los domingos a misa y luego era una parroquia muy viva. Entonces, era como el centro del barrio, porque era un barrio nuevo. De hecho, mi bautizo estaba sin acabar la parroquia y allí hice todos los sacramentos, el bautismo, la comunión, la confirmación, y allí íbamos a catequesis. ¿Cómo continúa tu fe? ¿En qué momento digamos que te alejas de ella? ¿Te alejas de la iglesia? Pues el grupo que estaba muy unido en la confirmación, de hecho teníamos, después de la comunión, la catequesis eran los viernes, entonces luego nos íbamos juntos a tomar algo, fue hacer la confirmación y desapareció. Y ahí me sentí como abandonado. Sentí un vacío porque no había nada ya para mí. Sí, pues seguía, como estaba en mi casa, pues íbamos a misa juntos todavía, pero no tenía un grupo de referencia, pues iba con los mayores, entonces tampoco, como que empecé a sentir como una desidia, ¿no? Porque no había jóvenes, sí había, pero yo no supe integrarme o no supe encontrar o no nos ofrecieron, no recuerdo bien, yo sé que me sentí vacío. Me sentí, digo, ¿y ahora qué? Y justo empezó, en una edad complicada para mí, no sabía muy bien qué estudiar, había conocido nuevas amistades, empezábamos a salir mucho por las noches, entonces claro, fue un abandono paulatino, porque si nuestro objetivo era salir los fines de semana y demás, pues luego por la mañana no había cuerpo ni para ir a misa, ni para ir a nada. Entonces a partir de esa edad, más o menos, en torno a los 18, pues como empecé, al sentirme así, empecé a abandonar todo. Tuve la suerte todavía de encontrar un trabajo como monitor escolar en unos centros de vacaciones escolares que tenía antiguamente el Ministerio de Educación y Ciencia, y ahí sí encontré mi vocación, porque yo me había estancado en COU, porque como no sabía qué quería estudiar, pues tampoco tenía motivación para estudiar, de hecho lo tuve que repetir varias veces, y decidí hacer magisterio. Entré en ESCUNY, que es la Escuela Universitaria de la Iglesia, aunque el primer año, por mis malos estudios, me tuve que ir a una universidad a Extremadura. Fue un año en lo que fue menos estudiar, prácticamente. Sí es verdad que al final apreté y saqué casi todo el curso, pero las amistades y demás que tenía era solo llegar el viernes, salir por la noche, sábado salir por la noche, salir a cenar, acostarte tarde y luego ya sí, era como siempre he tenido cierta responsabilidad, el lunes ir a clase, martes, miércoles, ahí sí. Por eso, bueno, pues al final más o menos conseguí sacarlo. Pero mis padres se dieron cuenta, dice, allí le perdemos del todo. ¿Tus padres, José María, eran creyentes? En aquella época mi padre no, mi madre sí, que era la que estaba ahí detrás con su oración silenciosa, detrás de nosotros. Entonces coincidió cuando estaba en Almendralejo, llamó un fin de semana y yo siempre había tenido como una vena social de búsqueda, de colaborar, de ayudar. Entonces ya aquí en Alcorcón, antes de irme, me había metido en la Cruz Roja. Entonces cuando llegué a Almendralejo,
contacté con ellos también y hubo una convivencia de fin de semana, pero yo estaba allí como libre, no avisé, llamaron mis padres a la residencia y mis padres, pues, mi madre lo pasó mal porque decía, ¿dónde está? Aunque le dijeron que estaba con la Cruz Roja y demás, y eso fue lo que hizo que viniese que dijo, no, te vienes para acá, porque allí al final te vamos a perder. Pero yo siempre tenía sí, salía por las noches, pero al final, pues toda la educación que había recibido desde pequeño, toda la formación, el tener una familia católica, el tener padres al fin y al cabo, pues siempre como que tenía como una línea, ¿no? Unos límites, aunque muchas veces los olvidaba, pero tenía un punto de referencia donde encontrarme. Entonces volví a Escuni, a la Escuela Universitaria de la Iglesia, y ahí ya acabé magisterio, pero me seguía gustando mucho salir, entonces necesitaba dinero, porque mis padres siempre en eso habían sido austeros, por una razón obvia, ¿no? Pues eres joven y si te dan mucho dinero tus padres, pues les pasaba a mis amigos, pues ¿en qué te lo gastabas? Pues en lo que no debías. Y entonces empecé a buscar trabajos, ¿no? Entonces, bueno, me coincidió dos o tres años de lo de los centros de vacaciones escolares, que pagaban muchísimo en aquella época para lo que era, y la verdad es que eran un mes increíble, porque era durante todo el mes de julio. Entonces también eso me llevó a sacarme el título mientras hacía el título de monitor, y a la vez volví aquí a la Cruz Roja. Y yo siempre me he llevado bien, bueno, como decía mi madre, desde el colegio, daba igual el más conflictivo, el más bueno, yo siempre me he relacionado bien con todos, pero las compañías no eran buenas. De hecho, con los que me llevaba muy bien, me acuerdo de estar, porque coincidió también con que en Alcorcón hicieron un polígono nuevo, pero en vez de empresas eran todo bares de copas. Pues entonces íbamos de uno, porque estaban abiertos toda la noche hasta las 7 de la mañana, pero como ellos no se conformaban solo con tomarse algo, sino que necesitaban algo más, pues me acuerdo de una noche, por ejemplo, que acompañé a uno y dije, ¿cómo te puedes tomar lo que te está dando? Si yo solo con verle me iría de aquí. En medio de todo esto, ¿tú buscabas a Dios? Yo siempre tenía la referencia de mis padres en la búsqueda, o sea, sí, Dios existía, o sea, yo no negaba que fuera católico, pero no actuaba como católico, entonces había un vacío en mi interior, yo estaba vacío, mi único objetivo era salir por la noche, o sea, porque lo del trabajar tampoco era por decir, pues bueno, ya tienes una edad, estás acabando tus estudios, pues mientras encuentras a lo mejor de magisterio como yo hice, no era el objetivo de responsabilidad, el objetivo era tener dinero para poder ir con tus amigos, para salir los fines de semana, y además salíamos a todo trapo, pues, cena, luego por la noche, o sea, no nos privábamos de nada. Una de las noches, salíamos muy tarde de la televisión, salíamos a las 12 de la noche, y me iba con dos compañeros, nos íbamos para salir por la noche de fiesta. Y tuvimos un accidente. Y de ahí fue un toque que me dio Dios, porque además me protegió la Virgen. A mí aparecieron 2 ambulancias a buscarme, pero yo salí ileso dando una patada a la puerta. ¿Y ahí es donde empiezas a cambiar? No, aún no. Conocí a Elena y cuando empezamos juntos el noviazgo, aunque a los dos nos gustaba salir, pues no recuerdo bien, abrieron la nueva parroquia en Alcorcón. Se abrió en un gimnasio de un colegio, porque no estaba ni el prefabricado inicial que tuvo, y empezamos a ir.
¿Pero Elena era católica o vivía la fe de alguna manera? Estaba igual que yo. Íbamos, o sea, tú me invitabas a ir a misa, pues yo quedaba contigo y iba a misa. Pero por mí, pues claro, si sales por la noche, por la mañana no tienes cuerpo para ir un domingo. Entonces, pues empezamos a ir a misa y este sacerdote tiene la gracia de la acogida, ¿no? Y empieza a abrazarte, como yo digo, ¿no? A acapararte, y empezamos a ir con él. Y ahí justo, pues como que ese pequeño sí que di, aunque era una fe todavía racional, me metió de catequista. Ese pequeño sí me provocó, encontré trabajo de profesor de religión. O sea, con un minúsculo sí que le di al Señor, como que empezó a cambiar todo mi entorno. Y empecé de profesor de religión, haciendo una sustitución, y al año siguiente conseguí una plaza de una persona jubilada, y en la parroquia empecé a hacer labores de todo. Empecé de catequista de comunión, estuve como 6 años, luego de poscomunión, de confirmación, pero aún así mi fe era de conocimiento, era racional. ¿Eras consciente de que algo estaba cambiando en ti o no te dabas cuenta? Veo más ahora el cambio desde perspectiva de mirando para atrás, ¿no? Lo que era el principio, yo sí, pero porque yo nunca había sentido ese vacío, me he dado cuenta cuando el Señor me ha llenado. Yo no era consciente de que de los 18, 19 hasta los 26, 27 años estaba ese vacío. Lo he sentido luego. Yo, pues porque estaba haciendo lo que hacía todo el mundo. Entonces, a ver, ¿cuándo se produce, por ejemplo, el cambio? Hace 2 años, en San José del 2021, el fin de semana anterior, pues bueno, como Dios no deja de llamarte, aunque estés mucho tiempo medio escuchándole, yo bueno, tengo varias enfermedades crónicas y desde el 2015 pues me han venido dando brotes y... Entonces yo estaba un poco apagado, eso lo veo ahora, porque yo en mí no lo notaba, yo me encontraba bien, pero es verdad como que la enfermedad ocupaba mi vida. Y al salir de misa, normalmente, como todavía estaba el COVID y no podíamos quedar la familia mucho a comer, pues salíamos de misa e íbamos hacia casa de mis padres porque mis padres iban a la misa siguiente. Y mi padre se acercó y me dijo, al fin de semana que viene hay un retiro, te lo regalo. Y fue el mejor regalo que me ha hecho mi padre. No sabíamos de qué era, sabíamos que iban algunas personas de la parroquia a servir, y nos presentamos, y hablé con Elena y me fui para allá, porque yo realmente pensaba que era creyente. Y ese retiro cambió mi vida. Sentí un amor que es que no tengo palabras. Solo de pensarlo me emociono. O sea, es como si me abrazaran, pero además la Virgen y él, o sea, tremendo. Hay gente que cuando hace ese retiro, pues dice en tal dinámica, en tal... Lo mío fue en el Santísimo. O sea, empecé a sentir como de repente un amor, como que... Y me hablaban y me decían, déjanos tu mochila, ¿no? En ese, pues, todo lo de los problemas de la enfermedad, los derivados de que no puedes trabajar, y encima pedías cosas, y si había 3 opciones, la A buena, la B mala, la C, a mí me tocaba siempre la mala. Yo decía, estaba como enrabietado, rabioso por dentro, ¿no? Sentí como que me dijeron, tanto ella como eso, ponlo a los pies de la cruz, no estás solo. Entonces, en todo ese proceso, al final, porque cuando los enfermos crónicos, pues muchas veces nos sentimos incomprendidos. Y como que ellos me abrazaron y me dijeron, ponlo ahí. Y de hecho salí dando testimonio en ese retiro,
Y aparte de hablar del amor tan grande que sentí, delante de una iglesia llena, pues había ido mi mujer, mis hijos y mi padre a decirles que les quería allí delante de todo, pese a que soy muy tímido, porque es que no puedo expresar el amor. Y de ahí sentí la necesidad de ir a misa todos los días y rezar el rosario. Para mí el rosario lo rezaba alguna vez cuando estaba con mis padres. Pues íbamos en el coche, mi madre, vamos a rezar un misterio mientras vamos pues si era un poco largo el camino de más, si les llevaba o algo. Yo no la entendía esa oración. Digo, si es una repetición de Ave María, no tiene sentido. Era un rollo, realmente la palabra. Pero a partir de ese sentí la necesidad de los dos. De hecho, fue un cambio tan radical que en mi casa decían, no es normal, porque me decían, vamos a tal sitio. Digo, espérate, que es la hora de misa, hora de que venga de misa. O sea, y a partir de ese momento empecé a rezar el rosario todos los días, a ir a misa todos los días, a confesarme cada poco tiempo, porque yo la confesión la tenía muy abandonada. O sea, hacía casi lo que te pide la iglesia, una vez al año, que no hace daño. Entonces, aún fue un fuego, o sea, un amor, es que no tengo palabras para explicarlo. ¿Qué pensaron tus amigos, tus familiares después de tu conversión, después de tu acercamiento a Dios? Bueno, cuando tuve la conversión total, porque fue como todo el conocimiento que yo tenía, porque yo al final como profesor de religión estábamos obligados a hacer formación. O sea, mínimo nos exigían un curso. Yo cuando estuve bien y la enfermedad me permitía, hacía 5 cursos de formación por año. Y claro, de ir a misa los domingos, además, si estábamos con gente que no era de misa, nos dejábamos llevar y a lo mejor no íbamos, depende del sitio donde estuviésemos. A ir todos los días, a decir, no, vamos a esto luego si quieres, pero yo tengo que ir a misa. No, es que ahora tengo que rezar el rosario, porque primeramente el rosario lo empecé a rezar yo solo en casa. Entonces estaban descolocados. Decían, esto no es normal. Pero igual que la primera vez que le dimos un pequeño sí, parte racional de volver a ir a misa, aunque no fuera siempre, como que cambió todo, pues este sí pues ha ido cambiando todo y sigue cambiando, ¿no? Porque es un proceso continuo. Entonces, al principio, el primer mes, como que estaban muy descolocados. Les costaba mucho porque, claro, ese cambio así de todos los días, de rezar el rosario. Luego ya empecé a incorporarme durante este curso también, en vez de rezarlo solo, como ya podía ir todas las tardes, porque el primer año, por rehabilitaciones y demás, pues iba unos días de mañana a misa, otros días de tarde, pero este año, como ya iba normalmente por las tardes, pues empecé a bajarme con mis abuelas, como yo digo, a rezar el rosario con ellas antes de la Eucaristía. Volvieron a llamarme, también justo antes, o sea que como que el 2021 fue un cambio, empezó en septiembre, a lo mejor. Porque me llamaron los nuevos sacerdotes, el sacerdote que había se trasladó de diócesis, y me llaman, y yo no los conocía de nada, me dicen, oye, que nos han dicho que como no podemos dar catequesis presenciales, que nos puedes montar las catequesis online. Yo dejé de dar catequesis en parte por la enfermedad, porque si iba al colegio luego no podía, se me disparaba la fatiga crónica y demás. Y empecé otra vez a dar catequesis, primero online y luego, claro, pues ya te ofreces, si me necesitas, y decir eso a un sacerdote, ya sabes lo que pasa. Y me dijo que sí. Entonces, el retiro yo no sé, si hubiera sido cualquier otro, si hubiera pasado a lo mejor también.
Vale, José María, me encantaría que dieses un consejo a la gente que se considera creyente o, bueno, dice ser creyente, pero que luego no le ve el valor a la Eucaristía, no confía en la Santa Misa. Me gustaría que, no sé, dijeras unas palabras sobre esto. Pues que se dejen llevar, porque con que le des un pequeño sí, él interiormente te va a ir cambiando. Aunque al principio como que te cueste y parezca que estás haciendo un esfuerzo, vas a ir notando poco a poco y sobre todo rezar el rosario, aparte de la Eucaristía. Yo ya, como dije anteriormente, era como una oración que no entendía, que era un rol, y yo no puedo vivir ahora sin el rosario, ¿no? Y luego cuando te pones a mirar, pues cantidad de santos te lo dicen, ¿no? Que el rosario es la cadena que une el cielo y la tierra. Entonces, aunque tengas que parezca que es un pequeño esfuerzo, luego el Señor como que lo va a ese esfuerzo en gracias, te va a ir cambiando todo el entorno poco a poco. Cuando eches la vista atrás lo vas a notar. Muchísimas gracias, José María. Gracias por estar hoy aquí y dar tu testimonio. Va a hacer mucho bien. Gracias. Gracias a ti, Cristina. A veces no sabemos cómo hacerlo y a ver, es complicado porque claro, vosotros que estáis ahí escucháis los cambios de agujas y decís, guau, pues es que fíjate cómo estaba y fíjate qué giro ha dado su vida, pero ay madre, ¿cómo lo hago yo? La verdad que es importante eso, pues un retiro, una experiencia, unos ejercicios, un grupo de referencia, una parroquia. A ver, solo, lo que se dice solo es complicado, entonces mejor hacerlo en comunidad. Y a ver, al final Jesús, Dios nos pone en el camino de qué retiro, qué comunidad, qué grupo de referencia. Pero solo, complicado. Acompañado, mucho mejor, mucho más fácil. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.